a continuación doy paso a don Luis Olavarría, que es el responsable de la unidad de formación e investigación de la empresa pública de emergencias sanitarias. Luis, cuando quiera. Buenos días. Bienvenidos a todos. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver. Espero que se vea la compartición de pantalla que estoy mostrando. Bien, empezamos. A ver. De acuerdo. Pues vamos a dedicar un momento a explicar el anexo 1 del documento regulador del proyecto Equilin para tratar de describir los aspectos más concretos y más de detalle del proyecto. Por tanto, una primera parte que serían los aspectos técnicos y otro la parte de adscripción de medios y los aspectos evaluables de las ofertas. Con respecto a los aspectos técnicos, efectivamente, Equilin. Equilin significa equipos ligeros de intervención. De la posición de la que partimos es que los equipos de emergencia sanitaria, cuando salen de la UBI móvil para atender a un paciente, normalmente llevan un monitor que ayuda a valorar el estado del paciente, que hace unos años pesaba 15 kilos y que actualmente estamos utilizándolos alrededor de 10 kilos. Esto nos hizo plantearnos lo que ya se ha explicado de tener un dispositivo alternativo que nos permitiera sobre todo trabajar fuera de la ambulancia, porque dentro de la ambulancia los equipos que tenemos son perfectos y no hay un problema en cuanto al peso y la portabilidad. El problema es cuando tenemos que sacar estos dispositivos y estos equipos fuera de la ambulancia. Por tanto, nos propusimos mejorar el proceso de atención a nuestros pacientes, que siempre son pacientes críticos, mediante el empleo de dispositivos portátiles que nos permitan valorar a los pacientes que vamos a ver y de esa manera tomar decisiones con respecto a las intervenciones más adecuadas en condiciones de mayor seguridad, tanto para los profesionales, seguridad por parte de las lesiones que puede causar los equipos muy pesados, pero también para los pacientes en términos de que esa valoración pues, se pueda hacer sin tener contacto directo con ellos. Por tanto, el objetivo es mejorar la atención a nuestros pacientes, mejorar la portabilidad, reducir las lesiones que se producen en los profesionales y sus consecuencias económicas. El equipo pues, ha de tener una serie de capacidades, debe estar integrado con los sistemas que llevamos a bordo de la UBI móvil, la tablet, los smartphones y los equipos distintos equipos electromédicos. Por otro lado, debe ser capaz de compartir la información captada y registrada con el centro coordinador y con los hospitales con los que vamos a trabajar y debe ser capaz de captar estas señales, registrarlas y procesarlas. Y con ellos elaborar una serie de escalas que nos predigan la evolución del paciente. También con ello nos va a facilitar de una manera rápida el inicio de las intervenciones más decisivas para la buena evolución de nuestros pacientes. Las especificaciones técnicas, por tanto, se concentran en la búsqueda de un equipo ligero, de pequeño tamaño, fácilmente portable. Podría ser llevado en la mano o bien sobre cascos o sobre el uniforme o sobre el cinturón o etcétera o en la tablet.
debe tener una temperatura que puede trabajar entre los 0 y 45 grados y los márgenes de error de las bioseñales que queremos captar y registrar ha de ser los que aparecen ahí en temperatura corporal más o menos medio grado y en frecuencia respiratoria y cardíaca 2 respiraciones o latidos minutos, presión arterial 10 milímetros de mercurio más o menos y la saturación un 2% de desviación. El grado de protección frente a los impactos mínimos debe ser un índice de protección de 0,7 y el grado de protección interno mínimo es de un IP de 5,4. Las constantes que vamos a monitorizar son la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Buscamos una serie de especificaciones que fundamentalmente se centran en la versatilidad, entendiendo por tal que podamos utilizarlo en modo individual o en modo grupal. Quiere decir que podemos estar en el campo visual de la cámara del dispositivo, podemos estar registrando los parámetros que hemos mencionado, pero también tenga una alternativa de modo grupal que permita que dentro del campo visual, pues al menos 10 personas o 10 víctimas, pues pudiéramos obtener esta misma información. En la forma de operar individual, hemos planteado que la distancia en la que debe ser captada las bioseñales debe ser mínima de 2 metros y manejamos escenarios en donde sería conveniente que esta captación pues pudiera hacerse desde distancia hasta 10 o 20 metros en función de las limitaciones tecnológicas que pudiera haber. La captación ha de ser muy rápida. Se tiene que producir la captación de las señales en el primer minuto y después debe ir refrescándose a intervalos menores de 10 segundos. Tiene que haber un sistema de alerta, de alarma ante señales fuera de rango y la interfaz que muestran los parámetros y los datos pues han de ser la de las constantes ya dicho. Lo que se muestran son los datos numéricos de estas constantes. Los mensajes, alarmas y tal deben ser fácilmente interpretables en la interfaz, deben ser muy intuitivos. Por otro lado, tiene que estar integrados todas estas constantes y ser operadas también dentro de la historia clínica digital en movilidad que actualmente llevamos en una tablet, la conectividad con otras unidades y también, como dije antes, con los centros coordinadores y con los hospitales. Por supuesto, la protección de la privacidad es una condición básica. Estos equipos planteamos que han de tener la opción de ser integrables en equipos autónomos, bien terrestres o bien aéreos, como los drones, porque hay momentos en que los pacientes están en lugares inaccesibles. Las personas no nos podemos acercar, pero sí puede haber un desnivel pronunciado en una cuneta, en una carretera de 10 metros de altura, que necesitamos conocer cuál es el estado de las personas y podamos tener un dispositivo que sea capaz de valorar esto. O bien en casos como pues se producen colapsos de edificios y podamos introducir a través de un dispositivo pues este sistema CLIN para valorar el estado de las personas que se encuentran allí dentro atrapadas. Por otro lado, tiene que responder a las patologías tiempo dependientes. O sea, estamos hablando por un lado, patologías que el tiempo, con la evolución puede ser muy crítica. Tiempo valorado en dimensiones de minutos y segundos. Tengan presente que, por ejemplo, cuando un corazón se detiene, se produce un paro cardíaco, cada minuto de demora resta posibilidades de supervivencia un 10%. Entonces, estamos hablando de parámetros de segundo, por tanto, la captación, como hemos dicho, se tiene que producir en el primer minuto y debe estar refrescándose con intervalos inferiores a 10 segundos.
Bien, ya hemos comentado lo del targeting individual y grupal. Por tanto, lo podemos llevar en estos dispositivos, como hemos dicho antes. Y en cuanto a las especificaciones de software, queremos destacar que la captación de señales ha de hacerse a través de cámaras, procesar esta información, registrarla y aportarla en los dispositivos que se han mencionado, y también debe incluir un software que detecte los movimientos o el tono muscular para que de esa manera obtener información indirecta del nivel de conciencia. Es simplemente con esta variable, con este sistema, pretendemos simplemente determinar si el paciente está consciente o no lo está, sí o no. Y con ellos, estos sistemas podemos determinar ese variable. Han de ser de fácil mantenimiento, deben ser rápidos, como ya hemos dicho. Y por otro lado, el sistema de alerta temprana con todas las constantes ya registradas y detectadas a través de un algoritmo que ya existen publicaciones de cuáles son esas combinaciones y qué ponderaciones han de tener y qué sistemas han de emplear, se procesan y nos va a dar un resultado de cuál es la predicción de cómo puede ser la evolución en los próximos minutos de este paciente. Podría ocurrir que en función del conjunto de estas variables, pues un paciente los podamos clasificar en 3 niveles de riesgo al menos. Por otro lado, lo ha de presentar en esa interfaz, como digo, de una manera muy intuitiva y de una manera que pueda ser valorada rápidamente por los equipos sanitarios. Por otro lado, también las constantes puedan ser transmitidas a los otros dispositivos, deberá disponer de un kit con software SDK. ¿Cuáles serían las situaciones? Esto corresponde a la parte del plan experimental. El plan experimental previsto, una vez definidas las características técnicas y del software, planteamos un primer caso en donde se trataría de emergencias en el domicilio, atendidos por equipos de emergencia individuales, y atendemos a un paciente concreto en un domicilio. En este caso, el proceso es independiente de qué problema tenga el paciente. Nos da igual, nos va a permitir valorar un paciente que tenga un cuadro o un problema grave respiratorio o cardíaco o neurológico, y entonces nos proponemos hacer una serie de casos que se evaluarán a través de estas intervenciones en ese escenario, en el domicilio. Es un escenario más concreto, más controlado, y también obtener la información de la alerta temprana. El segundo escenario donde planteamos hacer una fase experimental es en la vía pública. En este caso, pues igual, en este caso el número, plantearíamos hacer un número menor de casos, unos 50 casos, y aquí en este escenario, lógicamente, las variables son no controladas con respecto al tema de la luz, la visibilidad y otros aspectos que pueden ser importantes determinar y probar su utilidad y su funcionamiento. Por otro lado, el tercer escenario sería en un centro hospitalario o sanitario, me da igual que sea de primaria que de hospital, en donde al llegar un paciente a urgencia pasa por una fase que se llama triaje, que es clasificar los pacientes que llegan a urgencia para determinar el grado de prioridad con que han de ser atendidos. Está en función de los datos que tengan y los parámetros que tengan esas personas, esos pacientes. Bien. Sería situar un dispositivo Equilink que permita, captando en este caso en modo grupal o en modo individual, viendo cada uno de los pacientes en qué grado se clasificaría de prioridad, si según el dispositivo Equilink, con los parámetros registrados, lo clasificaríamos en máxima prioridad, media prioridad o baja prioridad. Y en este caso entendemos que es un escenario muy diferente, sería una cámara fija y nos ayudaría a valorar estos casos.
Y el último de todos, estaríamos hablando ya de situaciones donde se plantean dispositivos sanitarios para atender a muchas personas. Imaginen un campo de fútbol en donde hay que atender a un número de personas en la grada y, bueno, puede ser una sola persona, pueden ser varias si es por otro tipo de problema, o en un dispositivo como pueda ser un punto de urgencia en el centro sanitario que disponemos, por ejemplo, en concentraciones como puede ser un concierto o como puede ser una romería como el Rocío, etcétera. Y en ese caso, pues valorar también su utilidad en ese tipo de escenario. Las fases del proyecto, por tanto, son una primera fase donde se diseña la fase 1 de diseño del prototipo funcional. A partir de ahí se tratará de verificar las mediciones, su especificidad y también su exactitud. A partir de ahí habría una segunda fase 2 en donde se valoran también el software de predicción y recomendaciones de predicción de riesgo, de alerta temprana, que también deberán ser validados. Saldrá un nuevo prototipo funcional. En la fase 3 se harán las pruebas y el desarrollo del software de comunicación y en la fase 4 se harán las pruebas en entorno de laboratorio y la última fase son las pruebas de entorno real que he descrito en el momento anterior. En cuanto a las adscripciones de medios y criterios de adjudicación. Hemos planteado un director científico del proyecto con doctor, al menos con 3 años de experiencia, que tenga experiencia en proyectos de diseño y desarrollo médicos, ergonomía e ingeniería. Disponer de un espacio para pruebas, para la realización de pruebas en laboratorio, los que se proponen en el documento y con los medios y espacios necesarios. Los criterios de adjudicación que se van a valorar en el contrato, en las ofertas, van a ser los criterios de juicio de valor suman 49 puntos y los criterios de fórmula 51 puntos. Vamos a repasarlo someramente. En cuanto a los criterios de juicio de valor, con 9 puntos será el carácter innovador de la solución, la versatilidad del equipo, que ya hemos mencionado, hasta 8 puntos. En este caso es los escenarios que hemos propuesto, pero podría ser que el adjudicatario o el ofertante pueda plantear escenarios alternativos que sean de interés. El planteamiento tecnológico de la solución, la interoperabilidad, la adecuación tanto del hardware como del software a la finalidad del proyecto o con otros 8 puntos. El plan de riesgo se valora con 5 puntos. El planteamiento general del equipo en términos de ergonomía para también los sistemas de prevención de errores y todo ello pues se valora hasta 5 puntos. El plan de experimentación pues que se proponga por parte del ofertante y contando con los medios que aporte EPES y el propio adjudicatario, pues podrán valorarse hasta 4 puntos. Con respecto a los recursos humanos, tendrá una valoración de 4 puntos. El plan de trabajo tiene una valoración hasta 3 puntos en su coherencia, credibilidad, grado de detalle en el que se expongan. Los recursos que van a ser empleados y los medios en cada una de las fases entrarán en este criterio. Y el plan de explotación con respecto a las capacidades de adecuación y los medios para la explotación del prototipo y del producto. Por otro lado, en los criterios de adjudicación automáticos, el sumatorio es hasta un total de 51 puntos. Por un lado está el precio, que se valora hasta 15 puntos. El porcentaje de royalty sobre ventas netas hasta 6 puntos. Se valora entre 0 y 10%.
El valor previsto de los royalties aportados tiene una valoración, un peso de 2 puntos. La precisión de las bioseñales. La precisión de las bioseñales las hemos mencionado antes de manera puntual. En temperatura se valora, cada una de ellas son 5 constantes y cada una de ellas se valoran en 3 puntos, por tanto el sumatorio son 15 puntos. En temperatura el mínimo debe ser de medio grado centígrado. En la frecuencia respiratoria, la desviación máxima no debe superar las 2 respiraciones por minuto. Por otro lado, la frecuencia cardíaca igual, latidos por minuto. La desviación no debe ser mayor de 2 latidos por minuto. La presión arterial no más de 10 milímetros de mercurio. Y la saturación de oxígeno, pues no más de 2% de la saturación de oxígeno, con las escalas de valoración que aparecen descritas en el documento regulador del proyecto. Con respecto al grado de protección IK, entendiendo que estamos hablando de la protección ante golpes, esta se valora hasta 5 puntos, partiendo de una IK que debe ser de 0,7. Teniendo en cuenta el grado de energía que el componente del dispositivo puede tolerar sin sufrir una afectación funcional seria. Con respecto a la temperatura, hasta 4 puntos se valora, debe trabajar entre 0 y 45 grados centígrados el dispositivo. Y por último, el grado de protección interno, que es el grado de protección de la carcasa, el envolvente del dispositivo que vamos a utilizar para Equilin, pues pueda tolerar ante polvo. Pues el planteamiento que se ha hecho es de 60 y, perdón, que lo voy a consultar porque lo tenía por aquí y ahora efectivamente, el IP es de 54. 5 para 5 puntos para tolerancia a elementos sólidos y 4 puntos tolerancia, resistencia al agua, ¿vale? El grado de protección se valora hasta 4 puntos y con las escalas que aparecen descritas en el documento. Bueno, espero no haber sido demasiado rollo. En cualquier caso, estamos a su disposición para responder a aquellos elementos que consideren oportunos o que sean de su interés. Y bueno, ahora le pasamos la palabra a Javier Montero para que continúe con las intervenciones que corresponden ahora al aspecto de materia de contratación. De modo que muchas gracias y espero que sea de su interés.